Bien, nos interesa sobremanera justamente ver cómo está el avance de las paritarias. Sabemos que este ofrecimiento irrisorio, digamos, de parte de Ciara de 18.000 pesos como aumento a partir de mayo, prácticamente fue rechazado de plano, ¿no? Sí, estamos discutiendo desde hace más de 20 años con la Cámara de la Industria Aceitera, en donde nosotros pedimos un salario que satisfaga las nuevas necesidades que establece la ley de contrato de trabajo y retroceder la Constitución, ganar un salario que pueda cubrir alimentación adecuada, vivienda ahí, educación, salud, esparcimiento, transporte, previsión y vacaciones. Eso está dentro de la ley. Y cada una de esas necesidades tiene un valor que antes lo hacía el INDEC y lo dejó de hacer, y nosotros hacemos una proyección de eso. Bueno, hoy eso está en 2.800.000 pesos para todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Bien. Porque es una encuesta de hogares de más de 9 provincias. Entonces, bueno, nosotros hace muchos años que venimos discutiendo de esa manera, y hoy la empresa, uno de los sectores más rentables de este país, si no es el más rentable, nos quiere llevar a una negociación por porcentaje de inflación. Obviamente nosotros no lo aceptamos, así que bueno, estamos en esa negociación, y la última cifra que nos ofrecieron fue ayer, un 0,8%, que no tiene ni siquiera sentido de consideración, ¿no? Es decir, porque evidentemente vinieron a provocar un conflicto. Muy imagínate que dentro, nosotros hicimos la reunión en Rosario, y dentro de esa reunión había compañeros de Bahía Blanca, de San Luis, de Córdoba, es decir, del norte de Santa Fe, de Reconquista, bueno, de muchos lugares, para que estos empresarios vengan que levantan en pala la plata, nos ofrezcan 18.000 pesos, así que ni siquiera para un kilo de carne. Evidentemente están buscando otras cosas que nosotros no le podemos dar, que el alza del dólar, que le bajen los impuestos, Las retenciones de exportación. Bueno, son cosas que siempre le vienen reclamando a todos los gobiernos, y evidentemente de vez en cuando quieren apretar más para que nosotros y el gobierno acceda a ello. Justamente cuando hablamos de ello, pero ya tuvieron una buena ayuda de parte del gobierno con las retenciones sobre todo al girasol, al trigo, y también, bueno, en parte a la soja, y como bien vos lo decís, la vienen juntando en pala, y sobre todo en este año 2026 con una campaña muy buena, ¿no? Mira, este sector, desde el año 2024, exportó por 21.000 millones de dólares. En el 2025, por 23.400 millones de dólares. El año pasado, en 72 horas, estas empresas ganaron 1.500 millones de dólares porque le sacaron la retención por un par de horas. Bueno, evidentemente tienen una avaricia muy grande, como siempre ha pasado en el sector capitalista privado particularmente, y nos quieren utilizar de rehén a nosotros para conseguir con el Estado. Bueno, nosotros no vamos a parar para hacerle un favor a la empresa políticamente, sino para beneficiar a nuestros trabajadores de que tengan una vida digna. Nosotros ya, yo entré en 32 a Dreyfus, una empresa multinacional, y en ese momento era una de las más grandes del mundo y la más grande en Sudamérica, por la cantidad de molienda de soja que tenía. Bueno, estuve 12 años siendo pobre, hasta que nos permitieron habilitar la paritaria, y obviamente que no lo hemos obtenido porque las empresas entendieron que nosotros éramos pobres trabajando en una empresa rica, sino porque luchamos. Hoy hicimos 25 días de huelga en el 2015, 22 días de huelga en el 2020 y 7 días de huelga en el 2024. Y si no cerramos la semana que viene, que termina la conciliación obligatoria
vamos a ir a la huelga, seguramente porque los trabajadores quieren eso. Exactamente, y sobre todo teniendo un gobierno que prácticamente no convalida tampoco las proyecciones o las negociaciones que vayan por sobre encima digamos de la inflación mensual, ¿no? No, primero que la inflación es general, o sea, entran en los champán, entran los viajes en avión, que generalmente los trabajadores no tienen esa posibilidad de consumir. Entonces no es lo mismo que hagan una inflación con bienes generales como que con bienes esenciales para el consumo humano, para los trabajadores, ¿no? Y el bien salario se llama eso. Bueno, eso hace mucho lo venimos reclamando porque hay un desfasaje de más del 30% de esa inflación irreal que ellos plantean y que vienen planteando todos los gobiernos a la inflación real que es la que necesitan los trabajadores. Pero así todo, hay trabajadores, el 90% de los trabajadores registrados de este país están por debajo de la línea de la pobreza. Y ustedes lo deben ver en la provincia, ¿no? Sí, sin ninguna duda. La situación de los empleados cada vez está peor. Entonces, ellos quieren llevarnos a lo que cobran esos trabajadores para que seamos pobres, ¿no es cierto? Entonces, el trabajador pobre no tiene posibilidad de pensar de que puede mandar a su hijo a la universidad, de que se puede ir de vacaciones una vez por año, que puede salir con su familia a comer afuera, que se puede comprar un auto, que tiene que tener una casa digna, que tiene que tener una buena salud. Trata de llegar a fin de mes y trata de hacer malabares como los chicos en el semáforo. Entonces, bueno, nosotros no lo vamos a permitir, ya hemos luchado bastante para que nuestros trabajadores tengan una vida digna y bueno, vamos a seguir luchando. Jofra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Martín Sánchez le saluda. Hola Martín, ¿cómo te va? ¿Cuál es su visión con respecto a la actualización de lo que tiene que ver con esta ley de reforma laboral que se aplicó en el Congreso? Hola. Sí, ¿me escuchó la pregunta, Jofra? No te escuché. Sí, su opinión personal con respecto a la reforma laboral. Sí, bueno, es totalmente regresiva, obviamente que la han hecho para darle herramienta a las patronales. Está claro eso, que es un gobierno que está minado de patrones y la ley la hicieron los patrones. Bueno, el problema, y aparte este gobierno no viene a declarar la guerra a partir de diciembre del 2023. Está claro que desprecia a la clase trabajadora y no la tiene en cuenta. Entonces, a partir de eso y de la inactividad que tienen los dirigentes sindicales de nuestro país, particularmente los de la CGT, avanzan hasta donde le demos lugar. Bueno, en este caso particular nosotros vamos a enfrentar no solamente la decisión de la empresa, sino la del gobierno. El gobierno no quiere conflicto porque sabe de que necesita dólares urgentes. Y bueno, nosotros tratamos de no hacerlo, pero si estas empresas siguen en esa postura de ofrecernos eso para provocarnos, nosotros vamos a ir a la huelga. Jofra, por último, por lo menos de mi parte, aquí en la provincia del Chaco, en la segunda ciudad de nuestra provincia, que es la ciudad de Presencia, Roque Sapeña, se está llevando un plenario de la CGT local, dirigido por Adrián Belomi, quien es el referente obviamente chaqueño, que convocó a todas las fuerzas sindicales y gremiales de la provincia para hablar obviamente de la situación económica, política y por supuesto también en los aspectos obviamente sindicales. ¿Qué información usted también le llega a nivel nacional de Chaco y sobre todo de la CGT o de grupos también de aquí, del área también sindical, para que ustedes también elaboren prácticamente con las mismas necesidades o por lo menos las mismas inquietudes que llevamos desde Chaco hacia la nación? Mira, nosotros tenemos una relación muy estrecha con los compañeros desmotadores de la provincia del Chaco, que está en su conducción Víctor González, un amigo nuestro de hace muchos años, si bien no están dentro de la institución, venimos luchando juntos por el salario de los desmotadores y hoy es uno de los más altos donde tenemos trabajadores desmotadores, tanto en Santiago del Estero como en norte de Santa Fe, como bueno, en el Chaco, compañeros de Peña. A ver,
Desgraciadamente, cada vez se está viendo más de que la organización o las filiales de la CGT en todos los lugares de este país que se puedan organizar están viendo de que hay una necesidad y que se lo manifiestan permanentemente los trabajadores de cada zona. El problema es que no llega a Buenos Aires porque no hay plenario de secretarios generales, no hay confederales, hace muchos años que no hay eso, entonces por eso los dirigentes nacionales dicen que no hay motivo, porque están en una zona de confort que no la tienen los mismos compañeros que están en el interior. Bueno, eso es lo que hay que hacerle ver en la medida, porque, a ver, si nos quedamos llorando de que la CGT Nacional no hace nada, o que las centrales no hacen nada, y no van a comer la crotera a todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Bueno, por eso nosotros hace muchos años no esperamos a la CGT a que haga algo para un plan de lucha para que los trabajadores estén mejor. Mirá, yo te dije, los trabajadores registrados, el 90% están bajo la línea de la pobreza, pero el salario mínimo que negocia la CGT y las centrales está por debajo de la línea de indigencia. Es la primera vez, por lo menos, que yo tengo 40 años de aporte, que el salario esté por debajo de la línea de indigencia. Bueno, esa es una realidad que este gobierno lo único que hizo es venir a desnudar la debilidad que nosotros teníamos desde hace mucho tiempo. Entonces, si nosotros seguimos pensando de que la CGT tiene que hacer las cosas por nosotros, y la situación va a empeorar, no va a mejorar. Creo que si los compañeros de la CGT del Chaco se juntan, no solamente para analizar, porque ya el diagnóstico está, que los trabajadores tampoco son pobres, no solamente los trabajadores, sino los jubilados, que todos los miércoles van al Congreso y lo garrotean por pedir que no le alcanza para comer, no le alcanzan para los medicamentos. Sí. Bueno. Correcto. Jofre, discapacitado, bueno, todo lo que está pasando en este país, que lo genera un gobierno que evidentemente desprecia a lo más vulnerable. Jofre, aquí también los colegas del interior que están escuchando nuestro reportaje desde acá de la capital chaqueña, ellos también se informan a través de nuestro programa, nos trasladan una pregunta, y uno también de los colegas de allí de una radio de Saspeña nos pregunta de qué hicieron también la dirigencia sindical en época de Cristina y Alberto, cuando también el sueldo estaba por debajo de la línea de pobreza, e inclusive fue reconocida por la ex vicepresidente también que un trabajador, digamos, asalariado o en blanco, tenía que tener 2 o 3 empleos para sostener justamente la economía de la familia y no caer en la línea de la pobreza. Mirá, nosotros hicimos 25 días de huelga en el 2015, estaba Cristina. Hicimos 22 días de huelga en el 2020, estaba Alberto Fernández. ¿Me seguís? Sí, lo escucho. Hicimos 45 días de huelga en 2 gobiernos peronistas, kirchneristas, como le quieran llamar. El salario en la época de Cristina estaba casi $600, el mínimo vital y móvil. Era uno de los más altos del país. No alcanzaba, había trabajadores pobres, pero la pobreza que hay hoy no la hubo nunca. O sea, estamos cada vez peor. A ver, yo no defiendo al gobierno kirchnerista. Ahora, este gobierno dijo que iba a venir a salvar al país y cada vez está peor. Eso es una realidad. Bueno, el que no lo quiere ver y que quiere seguir, lo peor que nos puede pasar es que seamos pobres e incultos. Entonces, en la medida de que no nos demos cuenta de que independientemente de quién gane las elecciones, los trabajadores tenemos que salir a luchar, va a ser muy difícil que remontemos la situación de la clase trabajadora. Es decir, este gobierno se caracterizó por hacernos pelear entre clases. Un trabajador desprecia a otro trabajador que lucha. Un jubilado desprecia o se enoja con el jubilado que lucha. Y bueno, me parece que tenemos que entender de que acá hay intereses que están muy lejos de los intereses que tiene la clase trabajadora, que la de los políticos, está claro. Correcto. Si un gobierno que se jactaba de que eran los más honestos del país y tienen hechos de corrupción dentro del gobierno y se hacen los re pelotudos, no lo sacan. Entonces, es más de lo mismo. O sea, estos no eran políticos, venían con esa cara
con esa cara de que no era de la clase política vieja, qué sé yo qué, y roban más que lo que estaban antes. Entonces, bueno, me parece que nosotros salimos a luchar siempre. No sé, tal vez lo que te preguntan a vos, de que qué hacíamos en la época del kirchnerismo, nunca hicieron nada, ni con el kirchnerismo, ni con este gobierno, ni con nadie. Bueno, nosotros salimos a luchar, consideramos que la lucha es positiva y a nosotros nos dio resultados. Si vos llamás a cualquier trabajador, desmotador de Chaco o aceitero de todo el país, te va a decir que la lucha a nosotros nos dio resultados. Bueno, que salgan a luchar, por ahí consiguen algo mejor de lo que están ahí detrás de una computadora, de un celular, criticando lo que luchamos. Correcto. Daniel Jofre, del Sindicato Aceitero Nacional, muchísimas gracias por esta conversación y agéndenos también nuestro teléfono para una próxima conversación, ¿le parece así? Sí, claro. Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo. Buena jornada. Hasta luego. Buen día al padre.